¿Qué tal, Lara? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar aquí con todas las personas que nos están viendo. Vamos, encantada que hoy es jueves, vamos, que ya Sí, no queda nada para el fin de semana. y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues yo te doy la bienvenida otra vez un jueves más a estas charlas que tenemos informales y voy a hacer un poquito de repaso porque ya hemos hablado hemos hecho una sesión de exploración de varias emociones, de la deuda, de nuestra relación con el dinero. El otro día estuvimos hablando de la ansiedad y hoy vamos a hablar de la Sí, culpa que sentimos. Y vamos a explorar otras emociones, la tristeza, el miedo, la ira, en otras sesiones. Y aprovechamos también para hacer un anuncio, que es que a partir del 14 de marzo, Lara va a poder estar con todos vosotros a través de Zoom en sesiones de hora y media los viernes, a partir del viernes 14 de marzo, a partir de las 5 de la tarde. Si quieres, Lara, cuenta un poquito qué es lo que sí. vas a hacer en estas sesiones. Pues en este caso, Libertad sin Deudas está muy comprometido con la salud mental de todas las personas que están con ellos, ¿no? Pues que necesitan pues asesoramiento legal. Entonces, van a hacer, pues como propuesta de valor, también sesiones grupales para, bueno, pues las personas que empiecen con ellos y que quieran este seguimiento, que estén, bueno, pues eso ya se gestiona desde central, pero bueno, pues que puedan también venir a acudir a estas sesiones grupales donde se va a hablar de emociones, de pues, la culpa, la ansiedad, el cómo están ellos. O sea, al final todas las personas que se endeudan, que sufren por el tema económico, hay muchísimo malestar y sufrimiento psicológico. Y gracias a, bueno, pues este nuevo servicio que va a ser pues una terapia de tipo grupal para todas las personas que lo necesiten, pues va a ser muy bonito y yo estoy feliz de poder pues también colaborar con esto para que las personas sepan que hay solución y que también a nivel mental pueden estar muchísimo mejor. Y vamos a recalcar además, Lara, que es impresionante la cantidad de personas que se ponen en manos de abogados para solucionar problemas legales, de deudas, de gestión de otras cosas y les transmiten pues su situación que muchas veces está al límite de lo emocional, de lo psicológico y estas personas lo detectan pero no pueden hacer nada y somos bastante pioneros primero en abrir un gabinete de atención al cliente que se dedicaba solo a responder llamadas para intentar pues gestionar un poco estos ánimos y ahora ya pues contando con profesionales como tú que ya sois profesionales de la salud y que vais a intentar dar respuesta a todas estas inquietudes. Así que espero que todo el mundo se apunte porque a mí me parece increíble, es como un servicio dual y esperemos que ayude a muchas personas. Y sin más dilación, pues me gustaría ir al barro ya y empezar contigo con ese sentimiento de la culpa, porque además a mí este tema me gusta muchísimo porque a veces hay personas que se han endeudado por situaciones bueno, o completamente ajenas o un poco ajenas, porque al final claro que somos responsables de nuestro dinero, pero no podemos controlar todo lo que pasa en el universo. Y a veces pues llega el coronavirus, una pandemia, estalla el boom inmobiliario, lo que sea, y hace que nosotros el dinero que habíamos puesto en una cesta, pues nos quedemos sin ella. Y a veces aparece el sentimiento de culpa. ¿En qué momento aparece el sentimiento de culpa, Lara? La culpa es una emoción que te sientes mal porque consideras que has hecho algo mal y aparece en varios momentos. Por un lado, una vez que te has endeudado y sale muchísimo la culpa, es de las emociones más habituales que hay, porque dices, ¿cómo es posible que haya acabado en esta situación? ¿O cómo es posible que no haya gestionado el dinero bien? ¿O cómo es posible que me hayan estafado? Es decir, la culpa busca sentirte mal, porque al final consideras que te, bueno, pues que te han estafado o que has acabado viviendo por encima de tus posibilidades en esa situación, ¿vale? O sea, la culpa te machaca. Y luego, por otro lado, si alguien te pide dinero, ¿vale? Que también puede ser que tú acabes a lo mejor con problemas económicos endeudados porque has dado tu capital emocional, tu capital económico a personas que lo necesitaban y que a lo mejor también han tenido este tipo de problemas, que se han arruinado negocios. O sea, al final puede ser que tengas culpa por tu, ¿vale? La autoculpa por ti mismo, porque al final eso ha quebrado y te sientes mal, o bien porque
has dejado el dinero y otras personas lo han mal empleado, o bien porque te han pedido ayuda, y también la culpa puede ser cuando rechazas a una persona a dejarle dinero porque considera que no lo va a saber gestionar. Con lo cual puede venir de muchas formas y puede ser, sobre todo en etapas más posteriores, una vez que se ha visto las consecuencias de que ese dinero ha estado a lo mejor o mal empleado o mal invertido, o ha ocurrido una situación que al final ha derivado en un endeudamiento. Pero, ¿qué hay detrás de la culpa, Lara? Porque, no sé por qué no somos conscientes en el momento en el que nos ocurre algo que hace que perdamos el dinero, que nos hayan estafado, que se lo hayamos confiado a la persona que luego no ha sido capaz de devolvérnosla, ¿por qué, ese rebote o esa rabia es hacia nosotros? ¿Somos nuestros peores jueces o por qué nos hacemos esto a nosotros Por mismos? esto, mira, os quiero enseñar este esquema, ¿vale? No sé si se ve bien, ¿vale? ¿Se ve Sí, bien? Bueno, aquí pone imagen y aquí pone acciones, ¿vale? Si no coincide, existe la culpa, ¿vale? Y entonces os lo voy a desarrollar, ¿vale? Hay que quedarse con este esquema, ¿vale? ¿Qué significa? La imagen es lo que tú crees de ti, ¿vale? Yo me creo una mujer inteligente que sabe hacer negocio, esa es mi imagen, ¿vale? Y mis acciones es que mi dinero, ¿vale? Todo mi capital económico lo he invertido en un negocio. Esas son las acciones. Y he acabado arruinado. Entonces, mi imagen de, oye, persona inteligente, mujer valiosa, empresaria, con las acciones de endeudamiento, me ha arruinado, no coinciden, ¿vale? No coinciden lo que yo creo de mí y lo que se espera de mí y lo que yo creo que soy con lo que he hecho. Mi imagen de quién soy y mis acciones no coinciden. Al no coincidir, se va a desarrollar el sentimiento de culpa. Pero ahora ocurre dos cosas súper interesantes. Por un lado, ¿vale? Cuando tienes culpa hacia ti mismo, va a haber crítica, machaque, con lo lista que eres, cómo has acabado, endeudada, fíjate, ¿vale? O sea, te machacas, o sea, la crítica busca castigo, castigo psicológico, te machacas, ¿vale? Y luego, por otro lado, busca compensar, ¿vale? Imaginaos, la compensación se ve muy bien en un caso, ¿vale? Que le pasa a mucha gente, muchas madres, ¿vale? Que mucha gente que se endeuda son madres, tienen hijos o padres, ¿vale? Yo, por ejemplo, digo, imagínate, me siento culpable porque soy una mala madre porque trabajo 10 horas al día y no estoy con mis hijos. Me voy a machacar, Lara, qué mala madre eres, ¿vale? Y por otro lado, voy a compensar a mis hijos de forma sana, explicándole que mamá tiene que hacer dinero y con tiempo de calidad, y de forma tóxica, comprándoles regalos. O sea, la culpa al final busca compensación. O sea, al fin, contigo misma te machacas y hacia la otra persona compensación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay que entender la culpa dentro de unas bases educacionales y culturales. Nosotros es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, estamos educados desde eso. O sea, desde la educación en España está muy basado en la culpa. Eres malo, eres una mala madre, eres una mala trabajadora, nunca es suficiente. O sea, es nuestro modelo educacional. Hay personas que me dicen, yo llamo a mi madre por no sentirme culpable, pero no lo hago de corazón. O sea, lo que tú vas a evitar ahí es la emoción de culpa, que es lo que te sientes mal, pero no porque te sale el corazón. Por ejemplo, yo tengo personas en Japón que hablo con ellas ¿no? y por redes sociales, y ellos no tienen la culpa porque es otra forma de entender. Yo como psicóloga no trabajaría la culpa porque ellos son más de corte budistas o sintoístas o de otro tipo de religión, ¿vale? Con lo cual hay que entender que detrás de la culpa también hay una base muy cultural, muy latina, muy nuestra. Y como hay diferentes culturas que sienten la culpa, hay diferentes situaciones, ¿puede ocurrir que haya diferentes tipos de culpa? Sí, o sea, hay muchísimos tipos de culpa, que esto es interesantísimo, sobre todo saber cuál es la tuya. Está, por ejemplo, la culpa de tipo económica, que esto lo tienen muchas personas que vienen a Libertad sin Deudas, pues al final te sientes muy culpable porque no has sabido gestionar bien tu dinero y entonces te culpas y te machacas con que como he podido soy tonto o soy tonta, el soy tonto y soy tonta se escucha muchísimo en este tipo de estafas o de cuando te arruinas económicamente porque consideras que tú, ¿vale? Deberías hacer. Luego está también la culpa indirecta o la culpa social cuando tú has dejado dinero y no lo has podido recuperar porque la otra persona se lo ha gastado. Luego está la culpa inversa, cuando tú has dicho que no y al decir que no
sientes que la otra persona se va a enfadar contigo, porque también a veces te piden dinero y luego te dicen que te lo van a devolver y no te lo van a devolver. Entonces, hay como varios tipos de culpa cuando rechazas una petición a una persona y la otra persona se mosquea porque no le dejas el dinero, cuando tú lo das de buena fe pero luego no te lo devuelven y encima se arruinan, cuando acabas arruinado económicamente. O sea, hay muchísimos tipos de culpa y es muy importante identificarlas, sobre todo en este caso, con el tema de libertad sin deudas, lo que más se ve sobre todo muchas veces es una culpa de tipo económico porque tú dices, soy inteligente o cómo he podido confiar en esta persona o cómo he podido acabar en esta circunstancia. Mira, me gustaría antes de seguir leer un comentario que no es una pregunta, pero como sí es un comentario, una interpelación al directo, pues nos la escribe Marina García y dice, yo me he sentido y me siento muy culpable de verme endeudado y he sido un estafado de acaba con tu deuda. He llegado a querer salir hacia adelante. A pesar de que, me imagino que pone, a pesar de que acabé con una larga enfermedad. Dice, ahora estoy en manos de Libertad Sin Dedo y aunque estoy bastante enferma, estoy con mucha esperanza. De hecho, aprovechando este comentario, voy a saltar a otra pregunta que te quería preguntar, porque esta persona parece que está relacionando el sentimiento de culpabilidad que ha sentido con esta enfermedad. Y yo tenía una pregunta preparada para ti, que es si se llega a somatizar la culpa. Sí, bueno, hay que saber que todas las emociones complejas se somatizan. Para las personas que no lo sepan, somatizar es cuando todo el tema, ¿vale? Económico, de deuda, una situación muy mala, se pasa al cuerpo y lo sufres en el cuerpo. O sea, la somatización es que todos los problemas psicológicos o cualquier tipo de problema al final tiene unas consecuencias físicas. ¿Vale? Esa es la somatización todas las consecuencias físicas que tienes de una situación traumática, de una situación de riesgo y de vulnerabilidad. ¿Por qué se somatiza la culpa? Porque al final es una emoción tan compleja y una emoción que busca tanto castigo que al final tú te estás machacando. Imaginaos, ¿vale? Que una persona está diciéndole a otra 24 horas al día, eres tonta, eres tal. Llega un momento que fisiológicamente en el cuerpo, o sea, tienes ansiedad, tienes muchísima tristeza, tienes rabia, tienes como un montón de emociones y eso al final tu cuerpo lo paga. O sea, los disgustos no son gratis. Yo siempre lo digo. Cuando vas a un disgusto o una situación tan traumática como puede ser pues una estafa, un endeudamiento, una pérdida económica, porque al final hay que saber y recordar que la economía, el dinero, dentro de la pirámide de Maslow que tenemos todos los seres humanos, que es la pirámide de las necesidades, la base de todo al final es pues la economía y tus bases fisiológicas, el comer, el dormir, pero todo eso está apoyado por una economía, entonces se tambalea cuando te arruinas o tienes problemas económicos o de estafas económicas que te dejan, ¿no? Con la cuenta muy, muy, muy deteriorada, toda esa base. Por eso al final se somatiza la culpa, porque debajo de esa, o sea, tras esa culpa hay una situación muy compleja donde además crees que no vas a poder salir. Gracias a Dios, lo que ha dicho esta persona, que yo agradezco muchísimo los comentarios de ella, es que a día de hoy gracias a vosotros, a Libertad Sin Deuda, ha podido, o sea, encontrar esperanza y eso es lo más bonito. O sea, Mm, tras la culpa, si tú la gestionas bien, en Marina es la participante que ha sí. dicho el comentario, manifiesta que después de la culpa ha tenido esperanza. Y ese es el proceso psicológico. La esperanza suele ser, tienes que pasar por un proceso psicológico, suele estar en la etapa más final que es cuando dices, gracias a Dios, me he puesto en manos de expertos, de profesionales, hay solución y esa parte pues es fundamental precisamente para dejar de somatizar y además lo bueno es que el cerebro es neuroplástico, las situaciones se pueden revertir, podemos salir con un crecimiento postraumático después de un trauma así, sabiendo que hay soluciones tanto a nivel jurídicas, con libertad sin deudas, psicológicas, con profesionales bueno, pues que se necesiten para poder por fin pasar esa etapa y empezar también a vivir de nuevo. Pues buenas noticias para Marina. Y mira, mientras tú hablabas, Lara
explicaba que tiene depresión mayor y fibromialgia, es decir, que eso le ha afectado a una enfermedad que le afecta a todo el cuerpo, pero también a la mente, así que fijaos cómo va. Y seguimos con las preguntas. Cuando tenemos ese sentimiento de culpabilidad, ¿cómo identificar qué es culpabilidad? Porque a veces sentimos cosas y no sabemos ponerle nombre, y esto es una emoción bastante fuerte que hay como que saber identificar para empezar a trabajar en ella. O sea, la culpa es súper fácil de identificar porque cada uno de vosotros tenéis que pensar, ¿vale? A lo largo del día de hoy, ¿cómo os habéis hablado? ¿Os habéis hablado bien o os habéis hablado mal? ¿Vale? Si tú empiezas a decir, por ejemplo, yo que sé, estás en una estafa, ¿vale? O os ha producido una estafa y tú empiezas a decir, en plan, Dios mío, qué tonta soy, ¿cómo he podido caer en esto? Si ya me lo advirtieron, qué vergüenza, no me voy a poner en manos de, pues, de expertos para poder solucionarlo, pero cómo me van a decir que si estoy tonta. Cuando tú empiezas a identificar todas estas verbalizaciones, digamos, este autodiálogo machacante, críticas hacia ti misma y el sentirte muy mal, ¿vale? O sea, cuando consideras que al final tienes esa emoción desagradable y te estás machacando, ahí tienes culpa. También cuando haces cosas por compensación, es decir, si yo sé que mis hijos, me siento mala madre y que mis hijos me piden el iPhone 50 y yo se lo doy, pues probablemente ahí, o sea, también tengo un sentimiento de culpa porque estoy compensando. Es decir, a lo mejor estoy haciendo cosas que no quiero, o sea, porque te sientes culpable. Si haces cosas que tú no quieres para evitar el sentimiento de culpa, también tienes que identificar si es culpa. O, por ejemplo, comer con culpa. Es decir, te estás comiendo, pensar en esta noche, la gente cuando esté cenando, ¿vale? Y estás comiendo y te estás diciendo, eres una gorda, asquerosa, luego dices que vas a ir a la playa con michelines y mira, entonces estás comiendo y en lugar de disfrutar, que es un placer, ¿no? La comida, te estás machacando. Entonces, hacemos tantas cosas por culpa, o a lo mejor te sientes culpable, mala trabajadora, entonces, para que no te despidan porque te sientes culpable, pero en el fondo eres muy buena trabajadora, pero es tu propia perfección, te quedas una hora más. Ahí que estás haciendo, compensando, como cuando al niño le das el móvil. O sea, hacemos muchísimas. Si empezamos a identificar todo lo que hacemos por culpa a lo largo del día, desde compensar con cosas que a lo mejor no deberíamos, pues hay muchísimas cosas. Pues es que esta era justo mi siguiente pregunta. Ya has empezado un poco a abrir el melón de qué actos, emociones desencadena la culpa. Ya has dicho que a veces compensamos con actos, pero después de la culpa hay otras emociones que si no hemos sabido gestionar bien la culpa aparecen, la ira, la rabia. Por supuesto. O sea, digamos que para mí la culpa, ¿vale? Es la antesala a otras emociones, ¿vale? O sea, al final empiezas por la culpa y luego acabas por muchas más. ¿Cuál pueden ser? Por ejemplo, yo me siento culpable, normalmente lo que viene es la culpa, además estamos muy educados desde ahí, ¿no? Entonces, viene la culpa, me siento tonta porque me han estafado, he perdido el dinero, ¿vale? Y después voy a conectar con otras, ¿vale? Que es la rabia de me han timado, qué rabia tengo o cómo he podido al final poner todo mi dinero en esto, la rabia, porque la rabia es una emoción que el mensaje de la rabia es que han vulnerado tus derechos, que te han tratado mal. O sea, la rabia lo que busca es justicia, ¿vale? Esa es la rabia, cuando te han vacilado. Luego, después de eso está la ansiedad. Es decir, tu cerebro empieza a irse al futuro, ¿vale? Y dice, Dios mío, ahora no voy a poder pagar el alquiler y mis hijos están en un colegio buenísimo y los voy a tener que sacar del colegio y no voy a llegar a fin de mes. ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? Luego está el miedo, está la ansiedad, está la tristeza, es decir, después de la culpa, cuando te sientes culpable porque eres tonta, porque has caído en esa estafa, que te hablas muy mal a ti misma, viene el llorar, es decir, el cómo ha podido pasar eso. Y ahí ya empieza pues todo el tema, ¿sabes? De las lágrimas, de sentirte muy triste. Lo que ha dicho, por ejemplo, Marina es muy habitual. En lo que ha dicho del trastorno de depresión mayor es una depresión cronificada, a veces duran un año, 2 años, que muchas veces ahí pues es la sensación bueno, pues un sentimiento de culpa, de tristeza, de ansiedad, empieza también la autodestrucción. Te sientes muy mala, muy mal contigo mismo y te vas a autodestruir.
pues a lo mejor no duermes, le das vueltas a todo, esos desarrollan insomnio, todo tipo de emociones, dolor, pues al final que te están machacando. O sea, que la culpa es la antesala a muchísimas emociones que muchas veces vienen en cascada. O sea, empiezas por la ansiedad, luego por el miedo tal, que deriva y todo empieza, el precipitador es la culpa. Danos algún consejo para sobrellevarlo, gestionarlo puntualmente, porque entendemos que cuando hay un caso grave o un caso repetitivo de culpa, quizá lo mejor es hablar precisamente pues, contigo, con profesionales que nos puedan ayudar, que nos den las herramientas, pero en el día a día, es decir, cuando eso aparece, hasta que podemos solucionarlo con un profesional, ¿qué actos, qué herramientas nos puedes dar para poder gestionarlo un poco mejor? Mira, volvemos al esquema principal, ¿vale? Imagen y acciones. Entonces, para gestionar la culpa o hacemos aquí o cambiamos esto o esto. Y os lo voy a explicar con un ejemplo muy del día a día que se entiende muy bien, ¿vale? Yo me siento muy mala madre, ¿vale? Imaginaos, tengo culpa de mala madre. Entonces digo, vale, ¿qué imagen tengo? Para mí, imaginaos, ¿vale? Que la imagen de una buena madre es una madre que va a las 5 al colegio, a las 6 los baños de los niños, a las 7 las cenas, ¿vale? Y yo estoy trabajando hasta las 10 de la noche, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es mi imagen de buena madre, o sea, al final mis acciones ¿cuáles son? O sea, la imagen que yo tengo, una buena madre, es la que está todas las tardes con los niños, los va a buscar al colegio. Y mis acciones es que yo estoy en terapia hasta las 10 de la noche. No coincide, Claro. no coincide. Al no coincidir, me critico, compenso a mis hijos, empieza todo el sistema de la culpa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se gestiona la culpa? Obvio, cambio mi imagen y me digo, a ver, Lara, una buena madre no solo es la que está a las 6 de la tarde, que está preciosa hacer esto, pero no solo es eso, ¿vale? O sea, y me lo digo a mí misma, ¿vale? Intento como cambiar esa imagen que tengo, ¿vale? Vale. Sobre lo que para mí es una buena madre. O otra acción que puedo hacer es cambiar las acciones. Pues mira, voy a trabajar en clínica lunes y martes hasta las 9:10, porque, por ejemplo, en terapia la gente te viene a las 7, a las 8, a las 9, son como las horas punta, que es la noche cuando la gente sale de trabajar, ¿vale? Voy a cambiar, pues lunes y martes voy por la noche o por la tarde-noche y luego los demás días no doy terapia por las tardes para estar con mis hijos. O sea, o cambias la imagen o cambias las acciones, ¿vale? O cambias un poquito de cada, pero algo tiene que cambiar, porque si no, es decir, te vas a sentir culpable. Entonces, se trata de gestionar, ¿vale? Con autodiálogo, cambiando esa imagen a lo mejor de tipo rígido que tienes sobre un tema o cambiando tus acciones de tal forma que tiene que coincidir para que no te sientas culpable. ¿Y es ese el beneficio que nos puede aportar la culpa? Es decir, todas las emociones tienen algún sentido, es un mecanismo cerebral nuestro que llega a ser malo si se sostienen en el tiempo y no hacemos nada con ellos. ¿Cuál sería el beneficio o el sentido de sentir esa culpa? Claro, si no tuviéramos culpa seríamos psicópatas. Entonces, Ah, claro, o sea, la culpa, de hecho, hay veces que yo meto, pues si no sé, mi hermana gemela, ¿no? Te ha hecho una cosa mal, yo la meto culpa porque la tiene que sentir. Quiero decir, si no seríamos personas desalmadas. O sea, la culpa es súper importante en la sociedad. O sea, la culpa rige los valores, rige el orden, rige muchas cosas, ¿vale? O sea, al final el beneficio es, pues, hay gente, ¿no? Que pues no hace cosas malas pues no pongo los cuernos porque me siento culpable. Bueno, pues está muy bien sentir culpa. O sea, la culpa es una emoción que te para de hacer cosas malas, ¿vale? es Entonces, la eso es tarjeta roja del fútbol, ¿no? La tarjeta roja que exacto, te marca tu cerebro. exacto. O sea, al final es esa tarjeta roja, la culpa que te dice, no, esto está mal, esto no lo hagas. Por eso, o sea, el sentir culpa es muy positivo. O sea, cuando hay que sentir culpa, es decir, yo puedo sentir culpa, pues si voy a hacer daño a alguien de forma consciente, tengo que sentir culpa porque lo estoy haciendo muy mal. Y hay que dejar que la gente se sienta culpable, porque es que lo han hecho mal. Otra cosa es en una situación donde tú no eras consciente, que a lo mejor tenías un mal pronóstico económico y has acabado arruinado. Y esto de ahí a machacarte, que a lo mejor eran circunstancias que incluso a veces, pues con la pandemia, mucha gente se arruinó, pues es que son cosas que tú no puedes controlar, pero es que no es lo mismo sentirte culpable por algo que vas a dañar de forma consciente a otra persona o sentirte culpable por algo que a lo mejor ha sido una causa externa a ti y que no dependía exactamente de ti. Por eso es importante al final también saber que, bueno, la culpa es útil en muchos casos, pero en otros casos no. Por ejemplo, gente se siente culpable porque no se está cuidando y va al gimnasio a través de la culpa.
El Claro, beneficio es voy al gimnasio porque si no voy me siento culpable. Si es bueno para ti, sentir culpa te está ayudando. claro. Entonces, ¿no hay ninguna diferencia entre la culpa y la mala conciencia? ¿Es lo mismo con diferentes nombres? Bueno, o sea, al final, sí, cuando tienes, o sea, a ver, lo podemos llamar de muchas formas. O sea, al final, mala conciencia es otra forma de decir que, bueno, pues que también te puedes sentir culpable. O sea, digamos que al final de lo que se trata es saber que no, lo ideal es no hacer cosas malas. Quiero decir, intentar hacer lo mejor posible. Si te has endeudado, pues intentar no machacarte. O sea, pero lo bueno también es tener conciencia. Quiero decir, también muchas veces después de todo este proceso, pues aprendes a través de la culpa y de las emociones. Todas las emociones buscan un mensaje. La culpa, un mensaje y tiene una finalidad. Te está diciendo que estás haciendo algo mal. Entonces, al decirte algo mal, lo vas a cambiar y a lo mejor a través de esa culpa puedes aprender y ya no caer en estafas futuras. Y de hecho has dicho tú, la culpa es un sentimiento que tenemos porque si no seríamos psicópatas. Pues ahora me voy al otro lado. Los que sí son psicópatas sí son conscientes de que el resto sienten culpa y se aprovechan de esas personas para llegar a cometer sus estafas y sus engaños. Pero por supuesto, es decir, los estafadores y las estafadoras utilizan la culpa, es probablemente el motor de manipulación más potente. Es decir, a mí me han dicho mujeres que el estafador emocional les ha dicho que pues un hombre que las contacta por internet, ¿vale? Las busca en las redes sociales, pues seguidoras de telenovelas turcas. Entonces, este estafador, que a veces son incluso mafias, las empieza a escribir. Y les cuento una película del tipo, tengo un hijo, se está muriendo, dame dinero por favor para los medicamentos. Entonces, muchísimas. De hecho, yo una la entrevisté en televisión que estaba en el plató con más colaboradores, decía que se sentía culpable, porque no le estaba dando dinero al presunto hijo del presunto estafador, que ahora con inteligencia artificial modificas todo tipo de, bueno, pues voces y vídeos, ¿no? Y era por culpa, porque te sientes mala persona si no ayudas a pobrecito. Siempre los estafadores utilizan la culpa, es lo más fácil para manipular. Lo más fácil, se inventan una historia absolutamente atroz de que su hijo se ha muerto en un barco y que quiere ir, una me contó un barco de Estados Unidos y que quiere ir, entonces tú por la culpa das el dinero porque te sientes muy buena persona. ¿Cómo no se llama ese pobrecito? Y luego es un estafador, una mafia que lo hace todo para manipularte. La culpa es de las emociones más potentes que hay para manipular a la persona. Si tú quieres manipular a alguien, le haces sentir mala persona a través del chantaje emocional y la culpabilización y ya puedes coger de esa persona lo que quieras. Pues Oye, es pero haznos el matiz, porque antes has dicho, algunas veces cuando mi hermana gemela hace alguna maldad, yo la hago sentir culpable para que sea consciente. Entonces, ¿de qué forma o dónde está el límite, la delgada línea roja entre hacer sentir culpable a alguien para bien y entre manipularle y machacar a esa persona psicológicamente? Pues, por ejemplo, si es bueno para ella, ¿no? Por ejemplo, mi hermana se salta los semáforos, ¿vale? Los semáforos, o sea, os cuento la historia. Se Espero que no salta, nos esté viendo ningún urbano por aquí. claro, mi hermana se salta los semáforos medio naranja, medio en rojo, ¿vale? Entonces yo la hago sentir culpable. O sea, le digo, oye, porque es bueno para ella. O sea, la diferencia entre manipular e influir es que manipular es malo para esa persona, o sea, sacar dinero a esa persona es malo, pero influir es bueno. Yo le digo, Marta, la hago sentir culpable. Esto está muy mal hecho, puede, ¿sabes? Saltarte el semisemáforo en naranja barra rojo puede contener unas consecuencias de seguridad vial, ¿vale? O sea, es decir, esa culpa es buena para ella porque estamos intentando evitar, ¿vale? Que no se salte el semáforo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es bueno. Otra cosa es que yo dijera, qué mala hermana eres, porque no me das el dinero, necesito dinero, es muy importante para pagarme el seguro médico, me invento cualquier película, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no saltarse semáforo es bueno para ella, yo no gano nada, ¿vale? Bueno, salvo que estoy con ella, ¿no? Pero me refiero que es bueno para todos, mientras que lo otro solo gano yo con el dinero. O sea, ¿veis la diferencia entre una cosa y otra? Es muy, muy distinto. Mira, te enseño otro mensaje
que es de Marina también, porque sigue hablando, porque está siguiendo la conversación en directo y dice que le intentaron estafar diciendo que era Sergio Dalma y que se había enamorado de ella. Hay muchas estafas del amor, ¿verdad? No solo dirigidas a mujeres, además, también a los hombres, aunque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Lara, pero hace poco hablaba con un criminólogo y decía, las mujeres las estafas del amor para las mujeres son más personificadas, es decir, soy Sergio Dalma o soy un hombre con nombre y apellidos, pero que tengo pues intenciones de casarme contigo, de estabilizarme contigo. Y a los hombres, decía, se les suele engañar más en estafas del amor, pero diciendo, pues soy Irina, estoy en Rusia, quiero venir a España, ayúdame a venir, y les mandan fotos bonitas y las seducen así. Se parecen bastante al final, quiero decir, no hay diferencia entre sexos en este caso, o sí la hay. Sí, bueno, al final, sobre todo, o sea, más allá de si es hombre o persona, es la situación psicológica en la que están. O sea, todo el mundo podemos caer en una estafa del amor, en menor o mayor grado, aunque nos parezca de ciencia ficción, porque al final lo que hace muchas veces es como buscar perfiles potenciales. Si tú de repente, pues eso, te has arruinado, tu hijo se ha ido a Estados Unidos, te ha dejado tu pareja, te sientes tan sola que al final caes en esa persona. Es más, yo hablé una vez con una estafa del amor, ¿vale? En televisión y me dijo, mira, yo creo que no era Luis Miguel, pero ya me daba igual, yo quería amor, ¿vale? O sea, Oh, que llegó un momento y me dijo, mira, si es que yo lo que, porque yo ya la llevé y dije, mira, no me creo que sepas que Luis Miguel, si además tiene, me dijo, mira, ya me daba igual, como diciendo, en el fondo, da igual, o sea, lo que quería era hablar con alguien, sentirse querida, segregado oxitocina, la hormona del amor, o sea, llega un momento en el que al final es de igual, aunque sea un robot, o sea, es hablar con una persona. Entonces, muchas veces son mujeres que a veces tienen pues depresión, tienen pues muchos problemas también y se sienten muy solas y viene alguien que las dice, además esto es un bombardeo amoroso, o sea, súper superficial, en plan, hola, qué guapa estás, cuánto te quiero, es como palabras bonitas y estás tan necesitada de afecto y de amor que, bueno, pues te lo crees y sigues hablando de esa persona porque al final todos queremos amar y ser amados. claro, al final te enamoras de la idea de enamorarte, ¿no? Más que de la persona que te está escribiendo. Pues nada, Lara, yo quería agradecerte esta sesión, ya llevamos un poquito más de media horita, así que lo vamos a dejar aquí, pero quería volver a recordar a todo el mundo que nos está viendo, sobre todo, pues eso, si además se sienten identificados con esto, que no solo pueden volver a conectarse dentro de 2 semanas, porque los jueves sí, jueves no, a las 8 estamos siempre contigo tratando diferentes emociones, pero también lo que las personas quieran escribir, pero sobre todo que a partir del viernes 14 de marzo tú vas a estar cada viernes de 5 a 6 y media de la tarde contestando por Zoom las preguntas de todas las personas en particular y que además si ellas quieren puede ser completamente anónimo, es decir, si sienten esa vergüenza, esa culpa, si su entorno no lo sabe, que no se preocupen porque esto es anónimo, pero la ayuda que van a recibir de ti es profesional y es muy necesaria, así que desde aquí yo les quiero animar, si tú quieres volver a dirigirte a ellas, Lara. Yo sobre todo agradecer a, bueno, pues a vosotros, a Libertad Sin Deudas, a Francés, a todo el mundo que estáis siendo pioneros. Es la primera vez que alguien en este sector hace algo así, que también da servicios psicológicos, que me parece fundamental porque sin salud mental no somos nadie. Pues muchas gracias, Lara, por estar con nosotros, por seguir en esta aventura y tú y yo nos vemos dentro de 2 jueves a las 8 de la noche aquí con todo el mundo que se quiera unir. Muy fuerte. Un besito, hasta luego.